¿Sabía usted que el más grande asesino de los ecuatorianos está en la cocina de su casa? Es el azúcar, que ha causado más víctimas que la insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares y que los homicidios. Es que el exceso de azúcar en la sangre es la diabetes, la primera causa de muerte en nuestro país, según estadísticas del INEC. Y lo más alarmante es que sus víctimas ahora son los niños. Ponga mucha atención a esta primera parte de esta serie sobre el azúcar. Ay, mira ese gordo, qué lindo que está, qué precioso, ay, qué sanito, qué bebé, qué gordito, qué sanito. Me lo como, qué divino este bebé. Esta que parecía una señal de salud y belleza es hoy la causa del mayor número de muertes en nuestro país. La gordura, sobrepeso u obesidad están afectando a nuestra sociedad de manera sin precedentes y una de las consecuencias de esta obesidad es la diabetes, que se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestro país. La primera causa de muerte en este país se llama diabetes. Mientras la desnutrición ha bajado, vemos en este gráfico cómo otras enfermedades se mantienen iguales, mientras la hipertensión arterial y la diabetes han aumentado en 6 veces la tasa de mortalidad, pasando en el año de 1982 de 5 casos por cada 10.000 habitantes a 30 por cada 10.000 habitantes en el 2010. Pero este no es un problema local, sino que se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. 347 millones de personas en el mundo tienen diabetes, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la diabetes? Existen 2 tipos de diabetes, la tipo 1 que se conoce como la de los niños y se caracteriza porque el páncreas no produce insulina, y la tipo 2 que en su mayoría se produce por el sobrepeso y la obesidad. Para entender qué es la diabetes, primero comprendamos cuál es el proceso con el cual los humanos nos alimentamos. Cada vez que usted come, por ejemplo, un pan, este se tritura en nuestro organismo y se transforma en azúcares, que van a la sangre y mandan una señal al páncreas para que segregue insulina, que es la que se encarga de transportar el azúcar hacia las células. Imaginemos entonces que el páncreas es un parqueadero de taxis y la insulina son los taxis, cuya misión es llevar el azúcar a las células. Cuando este sistema falla, cuando no existen taxis, los niveles de azúcar aumentan en la sangre y no pueden distribuirse, y eso es lo que conocemos como diabetes. O sea, la diabetes es la falla del cuerpo en distribuir los azúcares que ingresaron. Y cuando aumentan los niveles de glucosa en la sangre durante largo tiempo, pueden dañar la retina, parte del riñón, vasos sanguíneos y puede causar infarto. Estas imágenes demuestran el deterioro del llamado pie diabético, cuando no existe un debido control o cuando la persona no se da cuenta que la tiene. Porque la diabetes es una enfermedad silenciosa. Esto quiere decir que sus síntomas no son evidentes, por lo que usted podría tener diabetes sin saberlo. Entonces, si es la primera causa de muerte en este momento, la diabetes en este país, quiere decir que el problema de obesidad tiene que ser tanto más grave como lo hemos demostrado en estudios de los últimos años. Lo que pasa es que la obesidad es un problema no sentido. Pero no solo la diabetes es consecuencia de la obesidad. Esos kilos de más también pueden producir otras afecciones igualmente mortales. Y la obesidad es la madre de la diabetes, la obesidad es la prima hermana de la hipertensión, la obesidad es, ¿no es cierto?, la sobrina del infarto de miocardio, ¿no es cierto?, es el cuñado de los derrames cerebrales, ¿no es cierto?, y es el acompañante del cáncer. La obesidad es una enfermedad inflamatoria facilitadora de eventos severos y graves. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Andrés Pallera, cantante de profesión, a sus 35 años sufrió un infarto causado por el consumo excesivo de cigarrillo y la mala alimentación. La velocidad con la que vivimos te lleva a comer cosas que no están, y yo entre presentación y presentación, claro, una hamburguesa, un cuarto de pollo con papas fritas, soy el típico aficionado, era pues el típico aficionado a la mayonesa, y yo veía el programa y decía, ah sí, no se debe fumar o no se debe comer, pero no era algo importante realmente, hasta el día que me dio el infarto. Las historias de gente desesperada por bajar de peso abundan, presa de sus enfermedades y de la impotencia de no ser dueños de sus propios cuerpos. Bastante los nados, las tortillas de la fritada,
Todo lo que asomaba comía yo en la casa. Me quedé en mi casa por el exceso de peso, me dolían las rodillas, me dio como atroces a ambas rodillas. Y no me cansaba de comer. Llegaba un punto en que ya te llenabas y yo quería seguir comiendo. Gastón llegó a pesar 300 libras hasta que decidió hacerse una cirugía de manga gástrica. Una de las cosas que tuve que yo afrontar antes de la operación es que estaba gordo, realmente gordo, y que tenía que operarme. Mi hijo lloraba. Mira, siendo tan pequeño lloraba y me decía, papá, te vas a morir. Y el decir que un gordo es feliz, de la boca para afuera. Por adentro no, sufres mucho. Todos los males te caen. Ha habido en los últimos años un aumento muy importante del sobrepeso, de la obesidad en la población, tanto en la población infantil como en la población adulta. Cerca de la mitad de la población mayor de 65 años ya tiene sobrepeso. Según estudios nacionales, 1 de cada 4 ecuatorianos es obeso y 2 de cada 4 tienen sobrepeso. ¿Pero por qué nos estamos engordando tanto? En la prehistoria, los humanos debían almacenar la mayor cantidad de comida que lograban encontrar, y quien sobrevivía era el que tenía mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, eso que nos permitió sobrevivir como especie es lo que nos está matando, porque ahora corremos a comer, pero corremos a acostarnos. Entonces ya no gastamos. Entonces, lo que aprendimos es a devorar, pero ya no gastar. El alimento es más accesible y el modo de vida sedentario está cambiando radicalmente nuestra salud. Entonces, si yo como 100 y gasto 100, mi balance está estable. Pero si yo como 500 y gasto 100, en alguna forma tengo que almacenar. Entonces, este exceso de consumo de calorías tiene que almacenarse en el hígado y por último embodegarse en la grasa. Y esto es lo que nos aumenta de peso. Entonces, el aumento de peso no es tanto lo que comí, sino que no gasté lo que comí. Este ya no es un problema solamente de adultos. Cada vez hay más niños y hasta bebés con sobrepeso, obesidad y diabetes. Cerca del 7% de la población menor de 5 años ya está en sobrepeso. Esto es tremendamente importante porque esta población infantil que ahora que tiene menos de 5 años ya tiene sobrepeso, son posibles candidatos para una diabetes en su edad adulta. Es que la obesidad es mucho más grave en niños que en adultos. La obesidad, dependiendo del momento en que aparece, va a ser más o menos severa o no. ¿Qué quiere decir? Si nosotros los viejos nos hacemos gordos, lo que hacemos es que nuestras células de grasa se agranden, se inflen, se hinchen. Pero si el niño se hace gordo, no es que las células se hinchan, las células se multiplican por 1000, por 10.000 o por 100.000. El niño tiene 100.000 células para engordar durante toda la vida. Esto es importante porque siempre creíamos, déjale nomás que engorde, porque cuando llega la adolescencia se va a estirar. Eso en este momento es criminal desde el punto de vista de salud. El niño tiene que ser controlado su peso desde la infancia, tener un peso saludable. ¿Con qué? No es quitándole comida, es incrementando la actividad física. Lo grotesco es que en estos niños ya está apareciendo diabetes. Esta diabetes que hablábamos que era diabetes del viejo, esa diabetes que empezaba a los 40, 50 años porque el viejo no se había controlado la gordura durante 5, 8, 10 años. Pero ya estamos viendo nosotros niños en este país, niños de 8, 10, 12 años que ya empiezan con diabetes. Quiere decir que ya empiezan con la presión alta, que ya empiezan con problemas de colesteroles, ya empiezan con problemas de riesgo de infarto a largo plazo. Y no piense que solo los gordos son obesos. Siempre se ha asumido obesidad sinónimo de peso, y eso es falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ser flaco obeso. Yo me peso y soy flaco aparentemente, pero estoy lleno de grasa. ¿Qué nos está pasando? Nuestros cuerpos están cambiando por nuestro modo de vida, estamos alimentándonos mal y no hacemos ejercicio suficiente para la cantidad de comida que ingerimos. Y esto nos está matando. La oferta que existe ahora en alimentos, sobre todo para niños, ¿no? Vemos que cada vez más hay acceso a alimentos procesados. Contienen muchos de estos grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de grasas dañinas y grandes cantidades de sodio o de sal, que son
factores que contribuyen al aumento de la frecuencia de problemas tales como la diabetes y la hipertensión. Muchos cuidamos la cantidad de grasa que ingerimos, pero ¿qué hay del azúcar? ¿Sabe usted cuánta azúcar consume y cuánta debería consumir? Descúbralo la próxima semana aquí en la televisión. Y no tratamos de satanizar el consumo de azúcar, porque no se trata de que si me como ahorita un poquito de azúcar me va a dar diabetes. El problema es la cantidad que estamos consumiendo, sobre todo en productos donde ni siquiera sabemos que hay azúcar. Y este es un problema tan grande a nivel global realmente, que la prestigiosa revista National Geographic, en su edición de agosto, le dedicó no solamente su portada, sino un extenso artículo muy revelador, donde por ejemplo nos dice en varias informaciones que el norteamericano promedio consume 22,7 cucharadas de azúcar al día. ¿Sabe usted cuántas cucharadas está consumiendo al día y cuántas debería? Eso será la próxima semana. Y después de este corte comercial, el Yasuní a consulta. Este sándwich que aquí vemos contiene 2 lonjas de pan y 2 rodajas de mortadela. Para cualquiera este sería un snack de sal, pero ¿sabía usted que este sándwich tiene aproximadamente 2 cucharadas de azúcar? Bueno, ¿qué es lo que usted come con azúcar que no sabe? Vamos a verlo a continuación. ¿Y cuánta debería consumir? La diabetes se ha convertido en la primera causa de muerte en el Ecuador, según cifras oficiales. La primera causa de muerte en este país se llama diabetes. La mala alimentación y falta de ejercicio han desembocado en un altísimo índice de obesidad en la población, es decir, el exceso de grasas en el cuerpo, y es la obesidad el causante fundamental de la diabetes. Y no solo nos volvemos gordos por consumir grasas en exceso, o sea, fritos y carnes. Existe otro producto igualmente peligroso, pero por su dulzura no nos damos cuenta. Es el azúcar. Todos sabemos que esto es azúcar. Y también sabemos que este pastel es azúcar. Pero ¿sabía usted que estos fideos también son azúcar? Y que este arroz es azúcar. Y que esta manzana resulta también ser azúcar cuando ingresa a nuestro cuerpo. El azúcar es parte del pan, el azúcar es parte del arroz, el azúcar es parte de la yuca, de la papa. El azúcar es incluso parte de la caña de azúcar. Las harinas y los almidones como la papa, arroz, tallarines, pan, es decir, los hidratos de carbono, se transforman al ser digeridos por nuestro cuerpo en el tipo de azúcar que tenemos en la sangre, llamado glucosa. Lo mismo ocurre con las frutas como la manzana, el plátano, las uvas. Todas tienen otro tipo de azúcar que lleva el nombre de fructosa. El azúcar que proviene de estos alimentos es la energía que nuestro cuerpo utiliza a diario para realizar las actividades, tanto físicas como intelectuales. Nuestro cerebro se alimenta básicamente de azúcar. Desde el principio de la humanidad hemos buscado esa energía que nos dan los alimentos. El azúcar era muy escasa, encontrada básicamente en las frutas, hasta que el hombre pudo extraer el azúcar de la caña por primera vez en la región de Nueva Guinea hace más de 10.000 años. Este manjar fue atesorado en la China y el mundo árabe, hasta que con el conquistador Alejandro Magno se dio a conocer su uso en el resto de Europa, donde se usaba para comerciar y se la llegó a comparar con el oro. Con Cristóbal Colón el cultivo llegó a América, donde la caña de azúcar se extendió gracias a la fuerza de trabajo de más de 5 millones de esclavos traídos de África. El azúcar era el petróleo del siglo XVIII. Mientras más se saboreaba, más se consumía. Se volvió de uso común y desde entonces es parte fundamental de nuestra vida. Y el dulce empieza a venderse, ¿no es cierto?, como complemento para endulzar las cosas que ya estaban endulzadas. Entonces esto es importante tenerlo en claro, que el azúcar que nace es una imposición de la cultura alimentaria, es la imposición del marketing alimentario, porque no existe azúcar en la naturaleza en forma pura. Y fue durante la industrialización de los alimentos cuando aprendimos a ingerir azúcar refinada. Hoy en día, una enorme cantidad de alimentos procesados tienen azúcar desde la salsa de tomate hasta las galletas. Entonces, ¿qué es el azúcar?
Se llama azúcar a la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa. Se obtiene de la caña de azúcar o de la remolacha, pero la absorción en nuestro cuerpo de un azúcar pura es totalmente distinta a cuando comemos un hidrato de carbono, y este es el problema. El pero del azúcar es que este azúcar ya no necesita ir al estómago a triturarse. Este azúcar entra en agua y se absorbe inmediatamente hacia la sangre. Y al entrar inmediatamente a la sangre, tiene que llamar inmediatamente a los taxis que le distribuyan. Entonces, por tanto, va a haber un exceso de producción de insulina que el cuerpo no estaba capacitado para hacerlo. Pero si es tan rica, es importante para la economía y nos da energía, ¿cuál es el problema? Como en todo, el problema está en el exceso de azúcar que consumimos. Para muchos de nosotros, como para Luis, la vida sin azúcar sería impensable. 2 cucharadas en el cafecito de la mañana, unas galletas a media mañana, el jugo en el almuerzo, hasta un quimbolito con gaseosa cuando ya da hambre a media tarde, y el postre luego de la cena, sin darse cuenta a más de los azúcares provenientes de las harinas, papa, arroz, fideos que Luis ya consumió en su comida, que le dieron la cantidad de energía necesaria para sus actividades diarias. Luis ingirió 20 cucharadas extra de azúcar. El azúcar se calcula en calorías. Una cucharada de azúcar equivale a 20 calorías. Al final del año, Luis aumentó entonces 20 kilos a su peso. Veamos el siguiente ejemplo. Luis se va a comer una barra de chocolate, pero Luis tiene 2 opciones. La una es quemar las calorías de esta barra de chocolate haciendo ejercicio, como por ejemplo montar bicicleta. Si lo hace, su cuerpo gasta las calorías del chocolate y estará más fuerte luego de un tiempo. Pero si decide sentarse frente al televisor a mirar a un sujeto montando bicicleta, entonces esas calorías, en vez de quemarse, se acumulan en su cuerpo y se transforman en grasa, lo cual luego de un tiempo puede producirle obesidad. Y si Luis continúa comiendo chocolate sin quemar esas calorías, podría producirle un infarto, diabetes y hasta la muerte. Pero estas no son las únicas consecuencias de consumir azúcar procesada en exceso. Que hay datos en el último tiempo que están demostrando que, por un lado, esta falta de insulina en la una vía impide o facilita el aparecimiento de la diabetes. Pero por el otro lado está facilitando el aparecimiento de cánceres, principalmente de próstata, cáncer de mama en la mujer y cáncer de colon rectal, que están relacionados con exceso de insulinas. Además, el consumo elevado de azúcar pura está relacionada a la oxidación celular, es decir, quien come más azúcar envejece más rápido. Porque hay estudios en los cuales demuestran que el incremento de azúcar en forma pura aumenta lo que es radicales libres, aumenta la oxidación de las células y aumenta la oxidación incluso de la sangre. Esto es importante tenerlo en cuenta, que cada vez que yo como azúcares aumenta la oxidación de mi cuerpo y por tanto estaría acelerando mi envejecimiento. Pero aquí, ¿cuántas cucharadas ponemos en el jugo? Somos una cultura de mucho jugo, tenemos que bajar. El jugo no es malo, el malo es el azúcar. En el café ponemos 2 o 3 cucharadas y no nos damos cuenta. Las mamás compran bebidas azucaradas para mandar a sus niños, incluso con saborizantes que no son adecuados. Entonces, si los niños chiquitos están teniendo esos hábitos, de grandes van a tener sobrepeso. Los niños empiezan la escuela con 7% de obesidad y terminan la escuela con 25 a 30% de obesidad. Quiere decir que 1 de cada 4 niños que termina la escuela es un obeso graduado. Es tal la importancia de este tema que es el azúcar el artículo principal de la última edición de la revista National Geographic, en la que se revela que un estadounidense promedio consume alrededor de 23 cucharadas de azúcar al día, cuando el límite máximo recomendado por la Asociación Americana del Corazón es 9 cucharadas de azúcar en el caso del hombre y 6 cucharadas en el caso de la mujer. Entonces, si un hombre se toma una gaseosa de 12 onzas que contiene 8 cucharadas de azúcar, le quedaría tan solo 1 cucharada de azúcar para consumir en el resto del día. Y si se la toma una mujer, estaría consumiendo 2 cucharadas más del límite permitido por día. Algunos de los productos que usted consume diariamente tienen más azúcar de la que usted se imagina, como por ejemplo, 3 cucharadas de salsa de tomate tienen casi 2 cucharadas de azúcar. 4 rodajas de mortadela tienen 1.18 cucharadas de azúcar.
y aproximadamente un vaso de yogur bajo en grasas tiene 6.16 cucharadas de azúcar. Pero ¿por qué, si es tan malo y potencialmente tóxico, a Luis le es tan atractivo comer azúcar y le es tan difícil dejarlo? El azúcar ya está incorporado, podemos decirlo, en nuestro chip cerebral, en nuestro chip mental, porque el azúcar lo percibimos a través del sentido del gusto, y ese sentido del gusto se va inculcando, se va desarrollando desde la niñez. Entonces, un niño desde temprana edad empieza a probar dulces, empieza a probar colas, empieza a probar un montón de alimentos que contienen azúcar, y después es muy difícil que deje de tomar azúcar, porque el azúcar le falta, porque está incorporado en su percepción, en su gusto. Un gusto peligroso que debemos aprender a reducir. La idea es comer saludable, y lo saludable es comer menos azúcar. Y si voy a utilizar el azúcar en menos cantidad factible, porque vemos que el azúcar no es necesaria per se directamente para la vida, para ninguna cosa. ¿Cree usted que podría dejar de comer azúcar? Creo que para mí es imposible vivir sin azúcar, pero voy a probar a ver qué tal. ¿Qué pasaría si lo hace? ¿Qué dicen los productores de alimentos procesados en el Ecuador? ¿Y cuáles son las alternativas para cuidar mejor nuestra salud? Conózcalo en un próximo informe aquí, en La Televisión. La Sierra y el Oriente Ecuatoriano se preparan para esta semana el inicio de clases. Si usted, madre de familia, está haciendo en este momento la lonchera de sus hijos, piense bien lo que va a poner ahí adentro. No compre cosas azucaradas, lo fresco es lo mejor. Estas son algunas de las recomendaciones. La próxima semana le diremos algunas cosas más. Y ojo con las cosas que dicen bajo en grasa, porque muchos de estos productos contienen más azúcar de la que deberían. Y la obesidad en los niños es la cosa más grave que está sucediendo hoy en el mundo entero. Volvemos con más de La Televisión. El azúcar, ¿cuán mala es para nuestra vida? Durante las últimas 2 semanas hemos hablado de este tema y hoy les vamos a presentar cuánta daño nos hacen las bebidas y cuánta azúcar contienen. Bueno, aquí tenemos en esta mesa un vaso con jugo de frutas, un vaso con energizante, una gaseosa y un hidratante. Y todas estas, si podemos ver la cámara de arriba, tienen evidentemente azúcar. Pero ¿cuánto tiene cada una de ellas? Veámoslo en un momento. A Jessica le encantan los dulces, la crema, el chocolate, los helados. ¡Me encantan! Gelato al limón. Como ella, hay millones de personas en el mundo que se consideran golosos. Pero mientras más aumenta el consumo de estos deliciosos postres, aumenta también nuestro peso y nuestra gordura. Durante años, el Ecuador ha sido un país con altos niveles de desnutrición. Pero en poco tiempo nos hemos convertido en un país de obesos. 1 de cada 4 ecuatorianos es obeso según estudios nacionales, y una de las consecuencias de la obesidad es la diabetes, que hoy es la primera causa de muerte en nuestro país. Los factores para este alto índice de obesidad son la falta de ejercicio, el excesivo consumo de grasas y de azúcares en nuestra dieta, una situación cada vez más grave en países en vías de desarrollo como el nuestro. Obesidad, diabetes, infarto del corazón, enfermedades como la hipertensión, el derrame cerebral, que creíamos que eran de países ricos, es totalmente falso. Son los países pobres donde aumenta la obesidad. La obesidad es un patrón de pobreza. Pero ¿cómo puede la obesidad ser la causante de todos estos males? La obesidad es una enfermedad en la cual las células de grasa producen sustancias que atacan a los vasos sanguíneos, que atacan a la acción de la insulina, que te atacan a la reproducción. Y es por eso que la obesidad per se facilito explica el aumento de presión arterial, el aumento de infartos, el aumento de derrames cerebrales, el aumento de cánceres relacionados con esto e incluso el aumento de diabetes. La diabetes es tremenda porque tiene unas consecuencias en la vista, en la piel, en la presión. Nos volvemos discapacitados por nuestros propios hábitos. Entonces necesitamos darnos cuenta que el 80% de enfermedades están causadas por nuestros modos de vida.
Y uno de los hábitos que más ha cambiado en los últimos tiempos es el del consumo de bebidas. De tomar agua hemos pasado a tomar jugos azucarados y luego bebidas endulzadas en niveles cada vez más alarmantes. Está absolutamente demostrado que las personas que consumen colas, por ejemplo, los niños que consumen cola, tienen un 30% más de riesgo de desarrollar diabetes en la edad adulta. La gente ahora consume como agua todo lo que son bebidas energizantes o las bebidas que se usan para suplementos en los deportistas, pero es después de hacer ejercicio físico para cubrir las necesidades y las pérdidas del ejercicio. Entonces la gente se toma eso y no es así. Entonces hay un abuso y un uso indiscriminado de esos productos sin tomar en cuenta el contenido calórico y contenido de azúcar que esos productos tienen. Las bebidas hidratantes son una mezcla de agua, azúcar y sales minerales como el sodio, que ayuda a retener el agua. Estas bebidas sirven para dar energía y reponer las pérdidas de líquido y sales minerales que sufre el cuerpo tras hacer ejercicio. Por lo que para una persona que está haciendo deporte, una botella de bebida hidratante de 500 mililitros que contiene hasta 6 cucharadas de azúcar le podría ser beneficiosa, pero en una persona que no hace ese ejercicio, estas mismas 6 cucharadas de azúcar le pueden ser perjudiciales porque el cuerpo no las ha quemado. Comparamos la información nutricional de algunas marcas de bebidas y el resultado fue alarmante. Un vaso de bebida hidratante de 200 mililitros tiene 2.3 cucharadas de azúcar. 200 mililitros de un energizante tiene 5 cucharadas de azúcar y los mismos 200 mililitros de un néctar de frutas que normalmente les damos a los niños tiene 6 cucharadas de azúcar. El azúcar, afirmo que es el producto más perjudicial en la dieta moderna, no tiene comparación. Hace daño desde la cabeza, desde el pelo hasta los pies. Debido a esta grave advertencia, Jessica Chávez, realizadora de la televisión, se ofreció como voluntaria para un experimento que consistiría en no ingerir azúcar procesada durante una semana. Yo creo que para mí es imposible vivir sin azúcar, pero voy a probar a ver qué tal me va. Había que medir primero que todos los niveles, azúcar en la sangre, presión, peso y talla, indiquen que estaba saludable para empezar la prueba. Antes del experimento, Jessica se ponía 6 cucharadas de azúcar en su café. Luego de una semana, ninguna. Me siento bien de haber podido dejar algo que pensé que no lo podía hacer. O sea, es una nota de que como que sientes, cuando uno quiere hacer algo lo logra. La decisión es un gran paso y muy difícil de tomar frente a la gran campaña mediática a la cual estamos expuestos diariamente. Anuncios de radio, vallas en las calles y propaganda en televisión contrastan con una casi inexistente información nutricional. Porque no hacemos nada de prevención. No hay prevención de ¿qué? Prevención de educación saludable escolar en lo que es educación física. Prevención en alimentación saludable en los niños. El Ministerio de Salud está trabajando juntamente con el Ministerio de Educación para regular los alimentos que los niños compran o consumen en los bares escolares. También aumentando las horas de educación física en las escuelas. Más ejercicio y menos consumo de azúcar y grasa. Esto a la par de medidas como la regulación a la industria de alimentos que propone la Organización Panamericana de la Salud. Disminuir los contenidos de sal en los alimentos procesados, disminuir los contenidos de grasa, tener bebidas que sean menos azucaradas. La industria de alimentos procesados en el Ecuador sostiene que no son ellos los únicos responsables. Grasa y azúcar no pueden ser los únicos causantes de esto y más que nada el enfoque va en contra de los alimentos procesados. Sin la industria de alimentos procesados, según su representante, la vida moderna no sería posible. Y si bien afirma que la información nutricional está en las etiquetas y todos los consumidores tienen acceso a ella, resulta cuestionable el tamaño de esta información, fundamental para nuestra salud, en comparación con el espacio que ocupa la publicidad del producto, especialmente cuando se trata de un alimento dirigido a los niños. Justamente la promoción de alimentos que contienen grandes cantidades de azúcar es una promoción que la mayor parte de veces está dirigida a los niños y a veces puede ser, no siempre,
pero a veces se puede llegar a publicidad engañosa. Entonces, todos los estados tienen que avanzar mucho, no es fácil, pero tienen que avanzar mucho en la regulación de la publicidad. Se quiere avanzar muchísimo en evitar los premios que vienen junto con los alimentos. Para los industriales, regular y restringir la publicidad sería contraproducente. Sin embargo, están dispuestos a colaborar. Estamos dispuestos, no tengo nada que ocultar. Si hay algo que corregir, corrijámoslo. Algunas empresas ya han empezado a elaborar productos como alternativa para reducir la cantidad calórica del azúcar. Realmente la industria está bastante preocupada en participar de lo que es una solución, en lo que es el consumo energético. Lo importante que hay que tener en cuenta es que el azúcar no es mala, no es veneno, no es eso, sino que el exceso de utilización de azúcar en nuestra dieta es la que nos hace daño. Entonces, ¿se puede llevar una vida sana y comer mucha azúcar? Yo creo que una persona, si quiere llevar una vida sana, debe prescindir del azúcar y de todos los productos que contengan azúcar. Pero ¿es posible llevar una vida sin azúcar? Casi todos los diabéticos no tienen otra opción. En el momento que se empieza el diagnóstico de la diabetes, se le suspende todos los tipos de azúcares y la persona lo que empieza es a aprender a comer sano y a vivir mejor. No es que se empeoró, sino que mejoró su estilo de vida con respecto a su alimentación. Y no solo se puede ser más saludable, sino que hoy en día lo light sin azúcar es ya un gran negocio. Así como las principales multinacionales del mundo, pequeñas empresas como Ananay producen para abastecer a un mercado cada vez mayor de productos sin azúcar. Estos postres lo que hacen es utilizar el azúcar, por ejemplo, de las frutas. Para crear deliciosos manjares. Son postres tan ricos que podemos servir a toda la familia. La idea, como dice Santiago Portilla, es lograr consumir azúcar con moderación. El azúcar debe ser tratado como un producto de festejo. O sea, el domingo hacemos una comida especial y hacemos un postre. Pero si comemos azúcar 2 veces en el desayuno, más una a media mañana, más otra en el almuerzo o 2 más, y otra en la tarde y otras 2 más en la noche, va a ser imposible realmente que tengamos una humanidad más saludable. Entonces, si uno comienza a hacer un esfuerzo incluso, el ejemplo viene por el esfuerzo también. Este esfuerzo de decir voy a bajar el azúcar, comenzar a reemplazar, comer fruta en pedacitos, entera, en vez de tanto jugo. Miren, es tan importante que usted, como sutilmente, usted disponga en la casa. ¿Qué es la disponibilidad? Tener a la mano. Yo tengo las frutas en fuentes, tengo las frutas secas, tengo las nueces y voy poniendo en fuentes muy bonitas, como muy al acceso de una cultura de lo sano, de lo rico, de lo fresco. Entonces tenemos que dejar de echar culpas a lo externo. Tenemos que asumir que nosotros podemos vivir saludables, podemos disfrutar de energía, no vivir cansados, ser independientes del consumo de medicación, pero en cualquier negocio hay que invertir un poco para cosechar y aprender a cuidar nuestra salud es realmente el mejor negocio. Bueno, y aquí la realidad sobre la cantidad de azúcar que tienen las bebidas que tomamos casi todos los días. Miren ustedes. Esto es lo que ingerimos cada vez que nos tomamos, por ejemplo, un vaso apenas de hidratante. Este es un hidratante 200 mililitros, es decir, menos de un vaso, perdón, de un litro, menos de un cuarto de un litro, tiene 2 cucharadas. 200 mililitros de una gaseosa, en este caso una cola negra, tiene 4 cucharadas de azúcar en apenas este vaso. Imagínese usted si se toma 1 litro de cola usted solo. Imagínese cuánto azúcar se está tomando. Se estaría tomando 16 cucharadas de azúcar. El energizante tiene 5 cucharadas de azúcar y un jugo de frutas tiene aproximadamente 6 cucharadas de azúcar. Vamos a ponerlo en el vaso para que se vea cuánta azúcar. Aquí hemos puesto 6 cucharadas de azúcar. Todo esto es lo que usted ingiere cuando se toma un jugo que normalmente le damos a los niños. A los niños les damos los jugos de fruta. Todavía no acabo de... Y ese es un vaso, recuérdenlo. Es decir, estamos tomando cantidades inmensas de azúcar. Y si es que usted se fija en las etiquetas
de los productos que compra, seguramente no va a encontrar en la parte que dice cuánto azúcar debo tomar diariamente, porque no hay un número de cantidad de azúcar que uno deba tomar diariamente. El azúcar, lo único que sabemos, como lo dice la prestigiosa revista National Geographic en su penúltima edición, es que en cantidades grandes el azúcar es un veneno. Y en el Ecuador resulta ser que la diabetes, que es en la mayoría de casos provocada por demasiado azúcar en la dieta, es la primera causa de muerte en el país. Así que nosotros tenemos, como dijo el doctor Portilla, que aprender a tomar responsabilidad por nuestros actos y saber lo que estamos haciendo al ingerir nuestros alimentos. Seguimos con más aquí en la televisión, porque la nueva película ecuatoriana Mono con gallinas, en un momento.